Exaltamos al Señor por todas sus maravillas y confiamos en que esa obra preciosa que Dios está haciendo en la vida de cada uno de estos jovencitos es algo que tendrá un cumplimiento maravilloso en todo el plan y propósito que Dios tiene para cada uno de ellos y para cada uno de sus hijos. Así que sintámonos incluidos en esa obra de Dios, la cual tiene un elemento que es indispensable. Por esa es la razón del título del mensaje en esta mañana: guiados por el Espíritu de Dios. Cuando lo que sucede en nuestras vidas es consecuencia de la guianza del Espíritu Santo, eso en el tiempo tiene el 100% de probabilidades de permanecer. Cuando es el hombre el que guía, tiene muchas probabilidades de en el tiempo de caer y pasar a una condición en donde ya no se nota lo que en algún momento sucedió. Pero gloria a Dios, porque de parte del Señor tenemos esta verdad que viene a nuestras vidas para alumbrar nuestros corazones y traer en nuestras vidas la fortaleza de la fe en la cual podemos permanecer aún en medio de vientos que son contrarios, porque el Señor está comprometido en su obra, y aquel que puede dar de sí mismo todo ese corazón para que el Señor sea obrando, podrá ver y comprobar que lo que Dios hace es algo maravilloso y es bueno, es completo y es fiel. Aleluya. Guiados por el Espíritu de Dios. Y les pido que por favor me acompañen a la lectura que se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 8. Seguimos allí en este capítulo, un capítulo muy precioso que nos habla de la vida en el Espíritu. Y entonces dice allí el apóstol Pablo, arrancamos la lectura esta mañana, capítulo 8, desde el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es algo que definitivamente sella la relación de un hombre, de una mujer, con el Dios vivo y verdadero, a causa del testimonio del Espíritu de Dios que se une a nuestro espíritu y nos enseña cuál es la posición honrosa que Dios nos ha dado por su gracia: el ser parte de su familia, y como familia tener un padre, y como padre poder nosotros tener confianza en el lugar de hijos. Y dice entonces, versículo 17, ahí termina la lectura de esta mañana: y si hijos,
Fíjense qué maravillosa herencia tienen los hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que, y acá está la cláusula condicional, si es que, dice el apóstol Pablo, alguien que está hablando desde el lugar de su propia experiencia de hijo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Así dice la Escritura, y lo único que le cabe al corazón de fe es decir, amén. ¿Quiénes son guiados por el Espíritu de Dios? Esto es algo muy importante en la vida. Yo diría definitivamente importante, porque marca el camino y nos señala el destino. La guianza del Espíritu de Dios no es algo mágico. No es algo que viene y de pronto nos sorprende porque Dios trajo toda esa caja llena de abundantes bendiciones y las depositó directamente en el ser interior, sino que Pablo nos enseña que a fin de ser guiados por el Espíritu de Dios, yo necesito primero tener la confianza de que a través de esa obra maravillosa de Dios, donde la gracia se reveló y Cristo trajo a nuestro favor la obra de la redención y el Espíritu Santo se manifestó en un corazón creyente para hacer una obra sobrenatural llamada regeneración o nuevo nacimiento. Y a partir de ese evento comenzó un proceso. Los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo por el poder de la palabra y la obra del Espíritu Santo, son guiados por el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento, ocurre algo en nuestra vida que es un misterio. El Espíritu Santo viene y nos coloca, nos bautiza, nos coloca en el cuerpo de Cristo y nos hace parte de la familia de Dios. En ese evento se produjo el nuevo nacimiento y ahí sucedió algo que muchas veces pasó por una experiencia muy fuerte en la vida personal, pero que no alcanzamos a reconocer el significado, y es que en ese acto sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo vino e implantó en nuestro ser interior la nueva vida en Cristo. Ahora, bien está dicha la expresión nueva vida en Cristo. Esa vida es vida espiritual. Y por cuanto es nueva y está allí en gestación en la vida interior del creyente, es algo que debe crecer, debe desarrollarse en la propia experiencia del creyente, en una relación profunda con Dios, en donde el administrador de ese proceso de crecimiento y desarrollo es el Espíritu Santo.
Por tanto, dicho esto, quiero esta mañana afirmar algo con mucha convicción. Necesito conocer al Espíritu Santo para aprender y entender el alto valor que significa depender del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, el proceso en el cual Dios nos lleva a una guianza de perfeccionamiento, de crecimiento y desarrollo de la nueva vida en Cristo, sin el Espíritu Santo, el proceso no se realiza. ¿Quién es el Espíritu Santo? No es como en alguna época, en alguna generación, se creyó que era una fuerza, un dínamo. Claro que representa el poder de Dios, pero el Espíritu Santo es alguien muy especial. Es alguien a quien tenemos que aprender a valorar, a respetar y a reconocer en sus manifestaciones. El Espíritu Santo definitivamente es una persona a la cual podemos entristecer. Es una persona que se emociona cuando nosotros nos emocionamos a causa de lo que Él está manifestando en nuestras vidas, pero que también se entristece cuando tomamos decisiones que están fuera del consejo de Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, porque así Dios se reveló en su palabra. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Son tres personas, pero un único Dios. Tres personas iguales, exactamente iguales en esencia, en poder, en autoridad. Personas que están presentes, activas, realizando una obra en un vínculo íntimo entre ellos que es perfecto, en una unidad que es perfecta, manifestando así que son un único Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, cuando nos acercamos a Dios para ser guiados por el Espíritu Santo, necesitamos conocer y entender que es el Espíritu de Dios quien me guía a la verdad. Y esto es tener en claro que el Espíritu Santo me guía a la verdad, solo la verdad y toda la verdad. Aun cuando muchas veces el Espíritu Santo tuvo que significar y dejar en claro que los actos de los hombres estaban reñidos, es decir, separados de la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando Él habla del profundo fracaso de un rey, de un gran rey en Israel como fue David. Dios no lo escondió, Dios habló la verdad. Dios siempre habla la verdad, solo la verdad y toda la verdad. Alguna vez se preguntó en las clases que tenemos en el Seminario Bíblico de Fe, ¿hay algo que Dios no puede hacer? Una gran pregunta. Claro que hay algo que Dios no puede hacer, porque Él nunca va a contradecir su naturaleza y su carácter. Por lo tanto, el Dios de verdad nunca miente. El Dios de justicia permanece justo. Ese Dios es el Dios que hoy está presente en el corazón del creyente a través del Espíritu
Santo, guiándome a toda la verdad, solo la verdad. El mismo Espíritu Santo que sopló en la vida de los escritores. Esto fue escrito por hombres, pero el autor es uno solo. De tal manera que lo que ellos escribían fue unificado por la mente suprema de Dios. Y esto ocurrió mediante el soplo del Espíritu Santo que Pablo declara en el libro de 2 Timoteo. Es la inspiración que destaca el testimonio de la palabra desde el principio hasta el fin. Toda la palabra de Dios es inspirada, tiene el soplo del Espíritu Santo. Es Dios hablando al corazón del hombre, usando hombres para escribir lo que Él quería traer como mensaje de su mismo corazón al corazón del hombre. El mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra revelada es el que hoy está en la persona del creyente para traer iluminación. El Espíritu Santo que inspiró ahora ilumina y hace que el corazón del creyente, a veces tan flojo por su terquedad y por su obstinación, reciba de pronto una manifestación gloriosa que rompe las estructuras y trae luz de Dios, iluminación. ¿Para qué? Para que podamos conocer y entender lo que de parte de Dios está a tu favor y a mi favor. Yo necesito de la iluminación del Espíritu Santo. Hace unos días atrás veo una llamada en mi teléfono y me doy cuenta que en la aplicación de WhatsApp tenía mensaje y voy y era un número que yo no lo tengo agendado. Entonces dije, voy a ver si el que me está llamando es el mismo que me escribió. Era la misma persona. Y como me di cuenta de que había una necesidad de una persona que había estado el domingo anterior en este culto, lo llamé y lo saludé y le dije, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? No me di cuenta, ahora veo y por eso te estoy llamando. Y él me dice, pastor, yo necesito hablar con usted. ¿Por qué? Le digo. Porque el domingo cuando estuve en la iglesia ocurrió algo que me voló la cabeza. Yo no sabía por qué, pero usted parecía que me estaba hablando directamente a mí. Y entonces me dice él, ¿cómo usted prepara los mensajes? Eso me causó gracia. Y le dije, yo no puedo decirte cómo preparo los mensajes porque solamente dependo de lo que el Espíritu Santo quiera significar como importante en cada parte del mensaje que estoy elaborando. Por lo tanto, dependo completamente del Espíritu Santo. Y entonces él me empezó a hablar de un montón de cosas. Y una de las cosas que me dijo y me llamó la atención, usted sabe que yo tengo acceso a personas y ejerzo mucha influencia. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Le digo. Y me habló de que tiene, yo no sé si en Instagram o en qué, yo no conozco mucho el tema de todo esto que se usa ahora. Me dice, tengo 30,000 seguidores. ¡Wow! 30,000 seguidores. Dios mío. Entonces le dije, ¿te imaginas lo que sería si podés ocupar eso para dar testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida? El mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra revelada es el que trae iluminación. Y cuando Él ilumina el corazón, está marcando el camino, da la guía, da la dirección para que el corazón del creyente sepa cómo tomar decisiones de las cuales nunca tengamos que arrepentirnos.
Los que están en sujeción a la obra del Espíritu Santo. Escucha bien esto. Los que están en sujeción, listo para reconocer al Espíritu Santo cuando Él empieza a moverse. Los que están en sujeción a la obra del Espíritu Santo entran a un tiempo de oportunidades que el hombre carnal ignora. Así de simple, ignora. Pero ese tiempo de oportunidades tiene a favor del hombre espiritual el que aprendió a reconocer la voz del Espíritu Santo, que muchas veces podrá sonar como un trueno, pero otras veces será como un susurro apacible. Pero que el que aprendió a reconocer la voz del Espíritu Santo lo identifica. Y entra en un tiempo de oportunidades en donde hay beneficios que son sobreabundantes a través de la gracia de Dios que viene a nuestra vida mediante el Señor Jesucristo. Un tiempo de oportunidades. Yo le dije a este muchacho, si te das cuenta de lo que Dios está haciendo en tu vida, porque no se trata simplemente de un evento, me voló la cabeza. Se trata de perseverancia, de búsqueda, de un compromiso sincero, continuo con Dios. Vas a ver que Dios puede transformar lo que hoy te está preocupando sobremanera. Y eso mismo Dios lo puede utilizar para llevarte una experiencia en donde la obra de Dios en tu corazón puede hacer una influencia que impacte a muchos. A muchos. Nosotros ni nos damos cuenta de que cuando andamos por ahí caminando, haciendo cosas, hablando, hay algo que fluye de la vida de un hijo de Dios. Y está bueno que no nos demos cuenta, porque el hombre, cuando se da cuenta de algo en lo cual él está siendo partícipe, quiere vanagloriarse. Está bueno, pero tenemos que tener conciencia de esto. En el lugar donde vamos somos carta leída, y lo que hablamos tiene que condecir con lo que vivimos. La palabra de Dios es verdad. Sin lugar a dudas, verdad. Y ayer compartíamos con los hermanos de la casa adulta. Es verdad absoluta. En un mundo donde lo relativo es lo que prevalece, hacer este tipo de declaración te pone inmediatamente en confrontación con alguien. Porque en el mundo natural, la persona le da valor a lo relativo. Es lo que yo creo, es lo que yo pienso, es como yo estoy experimentando. Y ese yo termina dejando a Dios de lado. Pero cuando yo me vuelvo a Dios de corazón, descubro cuán importante es anclar mi vida en un lugar seguro que no depende del lugar, del tiempo, de mi pensamiento, de mi evaluación de las cosas, sino que depende exclusivamente de Dios, porque estoy apoyando mi vida en el testimonio de la palabra de Dios, que es verdad absoluta. Fue verdad, es verdad y seguirá siendo verdad. Verdad que permanece
para siempre, verdad que viene al corazón del hombre para limpiarlo, para sanarlo y para darle vida. En la experiencia de conocer la verdad, el Espíritu Santo está activo. Él trae la iluminación que necesito. ¿Para qué? Para conocer el camino por donde debo andar en fe. Y entonces tomar decisiones buenas, de las cuales no voy a dudar. Porque mi confianza está puesta en aquel que no cambia y no falla. En ese camino por donde Dios me lleva a andar en fe, es donde debo permanecer. ¿De qué manera yo permanezco en un lugar? Respondiendo a aquello que afirma la confianza en el corazón respecto del valor de eso que me ha sido otorgado. Es decir, debo permanecer en el camino siendo obediente a la palabra de Dios y leal al Señor. Esto me enseña que el Espíritu Santo es importante porque Él es el que trae la iluminación para guiarme, para dirigirme. Pero el Espíritu Santo que ilumina también da discernimiento. ¿Discernimiento para qué? Primero, para identificar las obras de las tinieblas, a fin de no ser engañados. ¿Discernimiento para qué? Discernimiento para vivir en sabiduría. ¿Discernimiento para qué? Discernimiento para dejar atrás el pasado y avanzar adelante hacia una meta que realmente es de gloria, porque es una eternidad con Dios. ¿Discernimiento para qué? Para crecer, crecer en fe, crecer en paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia acá? Ay, ay, ay. A los padres me gustaría preguntarle, ¿cuántos tienen paciencia? No es fácil, ¿eh? Crecer en fe, crecer en paciencia, crecer en mansedumbre, crecer en templanza, es decir, dominio propio, crecer en perseverancia. No es fácil perseverar y mantenerse en un lugar. Crecer en esperanza y en amor. El apóstol Pedro habla de todo esto, llevándonos a entender que en esa experiencia de crecimiento y desarrollo de la vida espiritual que está en Cristo, somos hechos participantes de la misma naturaleza de Dios, pero ahora colocada en un vaso de barro, la cual necesita crecer y desarrollarse. Y mediante el Espíritu Santo, el justo vive por fe y para fe, porque ha experimentado que la palabra del Evangelio es poder de Dios para salvación. Y ahí ancla su vida el justo. Y por lo tanto está preparado para vivir por fe y para fe. Todo lo que hace tiene consecuencia de una mayor gloria que viene a su vida a través de la obra preciosa del Espíritu Santo, que nos lleva a comprobar el campo inmenso que tiene la fe, sumergiéndonos en la gracia de Dios. Mediante el Espíritu Santo, el justo crece espiritualmente y madura. ¿Qué significa madura? Da buenos frutos. El Espíritu Santo en el justo lo lleva a participar de la naturaleza divina. Cuando crece espiritualmente, en esa relación que se profundiza con Dios y empieza a madurar y da buenos frutos,
el creyente está participando en la naturaleza divina y al mismo tiempo se forma el carácter de Cristo. Como se dan cuenta, el proceso no es mágico, es necesario, porque cuando se forma finalmente el carácter de Cristo, es cuando más y más puedo llegar a parecerme a Él. Aleluya. En palabras proféticas, Jesús dio a conocer la forma en la que el Espíritu Santo estaría activo. En palabras proféticas, Jesucristo dio a conocer la forma en la que el Espíritu Santo estaría activo. Y acá estoy llegando al centro del mensaje. ¿Cómo Dios hace para llevarnos a esa guianza en donde el Espíritu Santo nos conduce con fidelidad al propósito de Dios? Jesucristo lo dijo en palabras proféticas, y a través de esa palabra Él dio a conocer la forma en la que el Espíritu Santo está activo. ¿Desde cuándo está activo el Espíritu Santo? En manera personal en la vida de aquel que cree. Desde la cruz. El Espíritu Santo siempre estuvo activo en la creación de Dios. Pero ahora de una manera directa, en un vínculo interior profundo, el Espíritu Santo está activo. Y eso ocurrió en el evento mismo de la cruz. Ese marcó el inicio. Por eso Cristo le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya. ¿Y cómo Jesús iba a ir? Solamente después de haber hecho la obra de la cruz. Y entonces Cristo volvería al Padre y vendría el Consolador. El Espíritu Santo está activo desde la cruz y estará activo hasta el cumplimiento de su segunda venida. Y acá quiero decir algo que es importante. Porque cuando leemos la carta de Pablo a los tesalonicenses y habla de que el anticristo no se manifestará hasta que sea quitado aquel que lo detiene, todos señalan a la iglesia porque es la portadora del Espíritu Santo. ¿Y ustedes creen que el Espíritu Santo en algún momento va a dejar de estar activo? Pablo no está hablando del Espíritu Santo ni de la iglesia. El Espíritu Santo estará activo desde la cruz y hasta el cumplimiento de su segunda venida. Y este evento incluye, porque son distintos tiempos que abarcan la segunda venida de Cristo, este evento incluye el día del Señor. Así destaca la palabra aquel día que se conoce como la consumación de la justa ira de Dios. Tiempo final. El Espíritu Santo va a estar activo, sin lugar a dudas. El profeta Isaías lo señaló y la palabra da testimonio por medio del Espíritu Santo. Ahora quiero llevarles a este pasaje en donde vamos a detenernos para comprobar aspectos generales de la obra del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo prestar atención a tres elementos que son radicalmente importantes en la obra de guianza del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Y yo les pido que por favor me acompañen a la lectura de la palabra que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 16, en donde Jesús habló acerca del ministerio del Espíritu Santo. Lo hizo en palabras proféticas. Jesús estaba pronto para ir al Calvario, para ser levantado en el madero. Y está entregando estas instrucciones a los discípulos que eran realmente información clave para la iglesia.
Y ahí leemos el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículos 7 al 14. El Señor está hablando y dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es la promesa del Señor. Cuando Él venga, el Consolador convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y entonces dice el Señor, versículo 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Tranquilo, dice el Señor, todo viene a su tiempo. No querramos tragar toda la información de una. Necesitamos procesarla. ¿Para qué? Para que al procesarla incorporemos a nuestra propia experiencia el valor profundo que tiene la vida espiritual que proviene de Cristo. Y entonces ser participante de algo que definitivamente nos coloca en un lugar privilegiado de bendición. Porque estamos experimentando en esa experiencia, valga la redundancia, la vida misma que está en Cristo a través del Espíritu Santo. Y entonces el Señor dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero, versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, todo a su tiempo. El versículo 14 dice el Señor: Él, el Espíritu Santo, me glorificará, dice el Señor, porque tomará de lo mío, dice Jesús, y os lo hará saber. La vida de Cristo está siendo expresada a través de la obra del Espíritu Santo. Es una vida espiritual que está siendo formada en el corazón del creyente, y esa vida necesita crecer y desarrollarse, y eso se produce a través de todo esto que el Señor está dando a conocer horas previas antes de su crucifixión. Hay tres aspectos generales en la obra del Espíritu Santo, pero antes se puede decir que la presencia del Espíritu Santo es cumplimiento de la promesa. Y esto nos habla de la fidelidad de la palabra de Dios, que es verdad. Jesucristo dijo: os lo enviaré, y el Espíritu Santo descendió aquel día, conocido como el día de Pentecostés, allí en Jerusalén. Pero al mismo tiempo podemos ver allí que no solo es cumplimiento de la promesa, sino que el descenso del Espíritu Santo es la garantía de ¿qué cosa? De que la ofrenda de Cristo en la cruz fue aprobada. Porque si esa ofrenda no fuera aprobada, el Espíritu Santo no hubiera descendido. Esa garantía se dio a conocer a través de un hecho relevante, de la cual muchos fueron testigos en esa generación. Se dio a conocer por el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, como lo señala el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 1 y versículo 4. Vamos a leer. Ahí Manuel seguramente le va a colocar en la pantalla
Entonces yo quiero que escuchemos lo que el apóstol Pablo declara allí al principio de su epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 4. Fíjense, es importante esto que está siendo declarado. Pablo dice, Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios. Está hablando de Jesucristo, el que era del linaje de David según la carne. Fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿A través de quién? Según el Espíritu de Santo. Fíjense todos los nombres que tiene el Espíritu Santo. Consolador, Espíritu de verdad, Espíritu de Cristo, Espíritu de santidad. Pero siempre está referido al mismo Espíritu de Dios. Y dice que fue declarado, habla de Jesucristo, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. ¿De qué manera? Por la resurrección de entre los muertos. Él era el Hijo de Dios, pero los hombres lo negaban, no aceptaban, porque decían, cuando éste declara que es Hijo de Dios, está hablando blasfemia, porque se hace igual a Dios. Pero aquel día, en el poder de la resurrección, por medio del Espíritu de santidad, Dios dio testimonio de que la verdad de Cristo era allí resaltada, porque Él definitivamente es el Hijo de Dios. Y se dio testimonio de esto por la resurrección de entre los muertos. Y eso tiene un significado espiritual, que ya lo vamos a ver. Ahora, esa garantía se dio a conocer por ese poder. ¿La garantía de qué estamos hablando? De que la ofrenda de Cristo fue aceptada por el Padre. Y se dio a conocer por medio del poder que resucitó a Cristo de los muertos, pero también en la ascensión de Cristo, después de haber resucitado 40 días después, como bien lo destaca el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 9. Jesucristo volvió a la misma gloria a la cual Él siempre perteneció. Y está allí, a la derecha del Padre. Todo esto que estamos señalando en las mismas Escrituras es comprobación inmediata en el corazón que es sensible a la palabra de Dios a través de la fe. El corazón sensible cree en Dios, pero también le cree a Dios. El corazón sensible, cuando cree en Dios, cree a Dios, y en ese acto de fe recibe a través del Espíritu Santo el don de Dios conocido como fe. En el versículo 8, volviendo allí al Evangelio de Juan, capítulo 16, Jesucristo dio testimonio de la obra inmediata del Espíritu Santo, sin la cual no es posible recorrer el camino de justicia por la fe. ¿Cuál es esa obra inmediata? Es muy importante. En el versículo 8, Jesucristo dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es una obra realmente relevante. Sin ella no es posible recorrer el camino de justicia que inauguró Cristo por medio de la victoria de la cruz. En ese camino hay crecimiento, hay madurez, y el carácter de Cristo es formado para llegar a ser más y más semejantes a Cristo. La obra de convicción en el mundo es necesaria. ¿Para qué? Para que el hombre pueda tener luz y liberación. Y cuando esto sucede en una persona, sus efectos se extienden a la familia, alcanzan a comunidades y también naciones. Es tremendo la obra de
luz y liberación que el Espíritu Santo ejerce a través de una vida tiene un efecto que se extiende sin límites. Todo eso es la consecuencia, el resultado de la obra regeneradora, el nuevo nacimiento, a través de la cual el Espíritu Santo empieza a realizar en la vida interior purificación y trae al mismo tiempo el juicio que es necesario a fin de que el hombre pueda entender que Dios es sobre todo. Dios se manifestó de esta manera a partir de la cruz. En cada generación la obra del Espíritu Santo estuvo activa, trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Esa obra de instrucción, de corrección y de dirección siempre tiene como resultado la guía segura a toda la verdad. Nunca desestimes esto que el Señor habló en palabra profética, porque tiene su consecuencia en nuestras vidas. La función del Espíritu Santo, como bien lo señala el mismo Señor Jesucristo en el versículo 14 que recién leímos, la función del Espíritu Santo será siempre levantar el nombre de Cristo, glorificar al Señor. ¿De qué manera? Mediante la verdad que está siendo revelada en el corazón que recibe iluminación a través del Espíritu Santo. La verdad revelada en Cristo, hermano, es el fundamento de la nueva vida en Cristo. Y cuando eso está teniendo su proceso en la vida interior, es cuando somos verdaderamente libres del pecado. Y quiero ahora detenerme en estos 3 puntitos. ¿Cómo obra el Espíritu Santo a través de estos 3 aspectos que forman la parte vital de la administración del Espíritu Santo en la guianza? Como bien lo señala el Señor Jesucristo, lo leímos en su momento en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 9 al 11. El Espíritu Santo trae convicción de pecado, convicción de justicia y convicción de juicio. Y quiero ahora arrancar con este primer punto, convicción de pecado. Y creo que allí nos vamos a detener, porque sé que el tiempo ha pasado. Pero es muy importante que podamos entender esto que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, porque es algo definitivamente valioso y nosotros tenemos que dar el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Convicción de pecado, así lo declara el Señor Jesucristo en el versículo 9. Y Él dice allí con total certeza, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Es importante esto. El Espíritu Santo trae convicción de pecado ¿a causa de qué? De algo que está muy acentuado en la naturaleza del hombre, esa naturaleza caída. ¿Y es qué cosa? La incredulidad. La incredulidad es una barrera presente en el corazón del hombre que lo lleva muchas veces a dejar de lado el testimonio de Dios para involucrarse con aquello que en su fe relativa Él lo incorporó y lo hizo parte de su misma esencia. La incredulidad hacia Cristo es algo que nosotros tenemos que tener presente, porque tenemos que estar libres de esa acción que pone un freno en nuestra relación con el Padre. La incredulidad hacia Cristo es la negación de una de las 3 patas fundamentales de la obra de la salvación.
La obra de la salvación es perfecta. Pero esa obra se lleva a cumplimiento sobre 3 elementos fundamentales que giran alrededor de las decisiones que el hombre toma en relación a la palabra que es predicada. ¿Cuáles son esas 3 patas que hacen que la obra de salvación sea algo estable, algo seguro? ¿Vieron cuando uno tiene una mesita? Quiere que la mesa sea estable y que no se mueva, tiene que tener por lo menos 3 patas. Bueno, la obra de salvación, las 3 patas, ¿cuáles son? Fe, arrepentimiento y conversión. La obra de la salvación se produce cuando estos 3 elementos están presentes en las decisiones que el hombre está realizando. Fe, arrepentimiento y conversión. Si una de ellas está ausente, eso hará que la persona no tenga estabilidad en su vida espiritual. Llegó a experimentar algo, pero eso no se profundizó y por lo tanto no tiene estabilidad. Anda probando sin muchas veces entender el rumbo y muchas veces está propenso a volver a tropezar y caer. ¿No nos ha pasado eso? ¿Por qué creen que fue? ¿Cristo falló? No. La gran obra de la salvación es el resultado del acto de fe, arrepentimiento y conversión que realiza una persona sobre el único fundamento que es Cristo. Y en este sentido, la palabra de la cruz es relevante. Y quiero que esto le preste atención. La palabra de la cruz es relevante para llevarnos a ¿qué cosa? A una verdadera experiencia de arrepentimiento y conversión. La palabra de la cruz es relevante para llevarnos a una verdadera experiencia de arrepentimiento y conversión al creer estas 2 cosas. ¿Qué necesito creer? Y la palabra de la cruz lo revela. Necesito creer que la ofrenda de Cristo es la que me puede justificar. Cuando respondo a Dios, a esa ofrenda en fe, yo necesito creer a la ofrenda de Cristo. Yo personalmente, ¿por qué? Porque esa ofrenda fue la consecuencia de mi salvación. Sin la obra de Cristo, quien vino a ocupar mi lugar en la cruz. Él es mi sustituto. Yo nunca hubiera podido experimentar aquella salvación tan preciosa y perfecta que Dios trae a favor de los hombres. Pero necesito creer no solo a la ofrenda de Cristo, la cual es completa, es perfecta. Él tuvo que presentarse como un cordero santo. Ninguna ofrenda era válida para Dios, sino tan solo aquella que había sido probada en el acto de la santidad. El justo murió por el injusto. El que no tenía pecado llevó los pecados que eran nuestros. Yo necesito creer a la ofrenda de Cristo, pero si creo a la ofrenda de Cristo, necesito creer que aquel que ocupó mi lugar, aquel que ganó mi salvación, pagando el precio que la justicia de Dios decía, ese tiene el derecho de ser el Señor de mi vida.
Yo necesito creer a la ofrenda de Cristo. Él ocupó mi lugar, pero necesito creer a Cristo como Señor. Y acá empieza lo verdaderamente importante. En ese proceso de crecimiento, madurez y desarrollo que el Espíritu Santo trae, en la guianza que Él manifiesta en nuestras vidas. Pablo no tenía ningún lugar a dudas de que la ofrenda de Cristo fue fundamental en su salvación, pero al mismo tiempo él no tenía ninguna duda de que aquel que puso su vida voluntariamente en cumplimiento de la obra que el Padre le había encomendado, dando testimonio del amor de Dios, esa ofrenda lo estaba llevando a un lugar en donde definitivamente Cristo se constituye en Señor de su vida. Pablo fue el que enseñó. Por eso el Señor dijo, no se apresuren, el Espíritu Santo a su tiempo va a traer conocimiento de mayores cosas, porque Él va a hablar de lo mío, Él me va a glorificar. ¿Y qué enseñó Pablo? En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8 al 11. No lo vamos a leer, pero si quieren anotarlo, anótenlo. Acostúmbrense, mientras está aquí el que le está predicando, a traer un papel y anoten, porque le va a servir mucho, sobre todo cuando se da referencia de pasajes que son necesarios que le prestemos atención. Ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 11, Pablo enseña que Dios el Padre declaró a Jesucristo Señor por los méritos de la cruz. Por eso dice Pablo, un día toda rodilla tendrá que reconocer doblándose el hombre ante la presencia magnífica de Dios. Tendrá que reconocer que Jesucristo es el Señor. Creer tan solo a la ofrenda de Cristo sin creer en Cristo como Señor nos pone en un conflicto. ¿Saben por qué? Porque la una sin la otra hace que nuestra fe sea frágil. Para Pablo, la obra de la cruz fue una realidad constante. ¿Y sabe una cosa? Cuando Pablo lo entendió en aquella experiencia que tuvo camino a Damasco, cuando una luz del cielo resplandeció, la gloria misma de Dios lo confrontó y él cayó a tierra y quedó ciego. Pablo entendió definitivamente que Él es el Señor. En aquella ocasión, lo primero que atinó a decir Pablo es, ¿quién era el Señor? Sin saber quién era. Pero sabía que había algo que estaba mucho más arriba de lo que el hombre puede imaginar. ¿Quién era el Señor? Y luego le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Para Pablo, la obra de la cruz fue una realidad constante de la que él nunca quiso desprenderse. Pasajes como 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dan testimonio de lo que Pablo le declara a los corintios, diciendo, la palabra de la cruz es poder
de Dios. O como también en el capítulo siguiente, 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2, en donde Pablo, al predicar a los corintios, le dice, miren, la verdad que no me interesa conocer detalles de sus vidas. Lo único que me importa es conocer si tu vida, le dice a cada uno de los corintios, está unida al Cristo crucificado. Porque ese Cristo es Señor. Por eso Pablo podía hablar de su propia experiencia. Como bien lo destaca el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para Pablo, la obra de la cruz era una realidad permanente y de ella Pablo no quería alejarse. Como consecuencia de esa realidad, fíjense, la cruz hace una denuncia muy potente y el hombre no se da cuenta. Se detiene simplemente en la manifestación del amor de Dios, pero la cruz es la denuncia de lo horroroso que es el pecado a los ojos de Dios. A causa de esa realidad, Pablo estuvo siempre preparado para confesar a Cristo como Señor en su vida. Por favor, los hermanos de la alabanza, si pueden acompañarme aquí adelante. Yo estoy transpirando, no sé cómo están ustedes. Déjame decirte esto y me hago cargo de lo que digo. Si no hay fe en Cristo como Señor, es probable que la conversión y el arrepentimiento hayan sido tan solo obras humanas. Me hago cargo. Sin fe en Cristo como Señor, es probable que la conversión y el arrepentimiento haya sido tan solo obras humanas y como resultado de las obras humanas estamos creyendo en una salvación que es estéril, no tiene frutos. Hay un pasaje donde el Señor les habla a los discípulos acerca de la realidad de los frutos en la vida de una persona que cree en Cristo como la ofrenda perfecta y como Señor de su vida. ¿Quieren conocer, le dice el Señor, cuál es el estado espiritual de esa persona? No se trata de cómo habla, no se trata de lo que tiene. Fíjense cuáles son los frutos. ¿Cuáles son los frutos? El Señor dice, por los frutos los conoceréis. Queremos conocer si estamos siendo genuinos en nuestra fe delante de Dios. Busquemos cuáles son los frutos de nuestra vida. Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 6 señalan el alto valor que tiene la fe en su propia definición. ¿Qué es la fe? Es la certeza
¿De qué cosa? De lo que se espera. ¿Y qué más es la fe? Algo aún más sólido. Es la convicción. No solo certeza, convicción. ¿De qué cosa? De lo que no se ve. ¿Saben por qué es la fe así? Porque esa fe está anclada en Cristo como la ofrenda perfecta y como aquel que es el Señor. Hoy no lo ves, pero un día lo vas a comprobar personalmente. Porque hay un destino de gloria que ha sido marcado en ese camino de justicia por el cual el Espíritu Santo nos está guiando. Hebreos 11:6 destaca lo importante que es la fe en todo su concepto, en todo su valor, en toda su expresión de verdad. Ella es algo supremamente valioso en nuestra relación con Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, cuando esa fe está constituida en el corazón del hombre, tal fe es verdad. ¿Saben por qué? Porque mira a Jesús con deleite y contentamiento. No necesita más nada. Tan solo Jesús es la fuerte razón de mi vida. Es la principal motivación de mis actos. Esa es la fe, que tiene su deleite y contentamiento en Jesús. No necesita más nada. Con Jesús se siente completo. Aleluya. Y en esa fe en Cristo como Señor, estoy preparado para avanzar, respondiendo a la palabra de Dios con obediencia. Y no te preocupes, porque cuando esto sucede, los buenos frutos que honran y exaltan al Señor vendrán a su tiempo. Aleluya. Quiero cerrar con esto para orar. Yo quiero esta mañana, que junto con mi esposa, lo he sentido desde el principio de este culto, bendecir a los jóvenes que forman parte de Vida Joven. Yo les voy a invitar a que vengan aquí adelante y vamos a orar, los vamos a bendecir. Queremos que esa obra de Dios que se está desarrollando en sus corazones fluya sin límites. Pero sepamos esto: el valor de la palabra de la cruz es total y es definitivo. La cruz mostró lo horroroso que es a los ojos de Dios el pecado, pero también nos enseña el poder de su amor, el alto valor de su justicia y la pureza de su santidad. Porque el que estaba allí muriendo, cargando tu pecado y mi pecado, era el Cordero Santo de Dios que quita el pecado de los hombres. La palabra de la cruz tiene que ser el pilar sobre el cual se edifica una vida de fe en Cristo como Señor. Amén. Créelo, hermano. Créelo. Te invito a estar de pie. Aleluya. Señor, estamos delante de ti. Y tú, Señor, nos ves tal cual somos.
Nada, Señor, se esconde en tu presencia. Tú todo lo sabes. Tú todo lo conoces. Pero también, Señor, creemos que tú todo lo puedes. Aún, Señor, cambiar aquellas experiencias en nuestras vidas que no han estado alineadas con el testimonio de aquella cruz, dándole el valor a Cristo como Señor de mi vida. Hoy estamos aquí, Padre, reconociendo nuestra profunda necesidad. Hemos venido, Señor, con el bagaje de lo que nuestra vida ha sido, Señor, manifestado en esa experiencia que estamos viviendo a través de tu palabra. Y hoy, Señor, al presentarnos en esta casa de oración, hemos estado alabando, bendiciendo y exaltando tu santo nombre, declarando, Señor, tus maravillas, publicando, Señor, tus obras que son inigualables. Pero, Señor, hoy estamos aquí porque nuestra alma, nuestro espíritu y aún nuestros huesos necesitan ser saturados por la presencia gloriosa del Espíritu Santo que transforma toda flaqueza y debilidad de nuestra vida y nos lleva a una experiencia de gozo, de paz, de victoria y completa salvación. Gracias te damos, Jesús. Gracias por revelarte tal cual tú eres. Y el Espíritu Santo nos da testimonio. Y como hijos podemos entender hoy que tú nos estás llevando a una experiencia de bendición y de paz, reconociendo que Jesucristo es el Señor. Padre bueno, hoy estamos delante de ti y te pedimos perdón por nuestras propias ofensas. Y nos humillamos delante de ti, Señor. Nos rendimos ante ese trono magnífico de gloria. Y te pedimos, Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Glorifícate, Señor. Tú eres nuestro Dios. Muchas gracias te damos por tu bendita palabra. Aleluya. Oramos, Padre, declarando en esta mañana por tu palabra que tú eres Dios que está en medio nuestro y tu palabra es verdad y la obra de tu Espíritu Santo es fiel. Por lo cual, Señor, nos extendemos en fe adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, el Señor. Aleluya.